Bienvenidos a su podcast Vivencias en este nuevo episodio. Yo soy Arami Alvarenga. Yo soy Betty Figueredo. Estamos de vuelta en este nuevo capítulo para seguir hablando de los famosos dichos y frases de los paraguayos, esta vez en su parte 30. Está gustoso esto como se dice, ¿verdad? Porque Sí. nos estamos divirtiendo mucho, estamos aprendiendo mucho, nos estamos retroalimentando mucho. Y estamos corrigiéndonos también, porque muchas cosas decíamos mal y nos dimos cuenta de que sí, era de otra manera, entonces vamos corrigiendo. Sí, totalmente. Y sobre todo, como habíamos manifestado en algún capítulo, que cambió sobre todo la gramática, ¿verdad? Que hubieron muchísimas... Más que la gramática, la grafía. La grafía, estoy diciendo mal. Sí. La grafía. Se cambiaron muchas letras por otras. Sí. Y la fuerza de la costumbre hace que uno quiera seguir escribiendo como antes. De la forma tradicional. De la forma tradicional. Sí. Y hablando de la forma tradicional, realmente es un problema enorme para los registros de las canciones de toda esa gente que escribió con la grafía anterior, cómo se hace. Sí. Se conserva esa grafía de esos versos en guaraní que abundan, que hay miles y miles de poemas, de versos, de libros inclusive, escritos con la vieja grafía. ¿Qué se hace en esos casos? Y yo creo que hay que conservar, yo recuerdo que nuestro querido Fermín, Don Delfín, perdón. Sí. En APA. Sí. Que es nuestra asociación aquí en Paraguay. Sí, me decía, Dios mío, no sé qué hacer. Estaba enloquecido porque estaba a su cargo ver cómo corregir, cómo hacer que los registros, inclusive los títulos de una misma canción, estaban escritos de distinto modo. Y a la hora del monitoreo, a la hora de que se tenga que cobrar los derechos de autor, pagar regalías, las regalías, se creaba un problema verdaderamente complicado. Sí. Y no sé cómo habrán solucionado ese problema. O sea, fue un problema para todos. Sí, ya lo creo que sí. Bueno, así que vamos corrigiendo a poquito. Si ven algo malo, si ven algo que no está bien, nos ponen en los comentarios y seguimos aprendiendo. Totalmente. Bueno, esta vez nos toca la parte número 30 de los dichos y frases de los paraguayos, que comienza con: agosto, tuyá, jabacapirú, rerajaja. Sí, se dice, yo no sé si científicamente esto está comprobado o no. Sí. Se dice que en el mes de agosto la sangre se renueva. Es por esa razón inclusive que existe la vieja costumbre de tomar el carrulín el 1 de agosto. Cuando se cambia la sangre, supuestamente. El carrulín, que como su nombre lo dice, es caña, ruda y limón. En la actualidad la gente le va agregando hierbas y creo que hasta ciertos yuyos medicinales le van agregando, pero lo tradicional es la caña, la ruda y el limón, que sabemos que la ruda tiene propiedades medicinales muy conocidas, el limón por su abundante vitamina C, y la caña que hace correr la sangre de otra manera, ¿verdad? Yo creo que es un estimulante de la sangre. Desinfectándonos por dentro. Eso, y para destapar un poco la cañería, como se dice, las arterias obstruidas. Sí. ¿Y cómo es que se toma el carrulín? Un camambú de 7 tragos, decía mi mamá. Un camambú, o sea, un gran trago que vos vayas tragando en 7 tragos. Vale, porque te pica desde que entras hasta que... Bueno, y es con caña blanca. Sí. Y bueno, eso ahora a mí se dice de que si pasaste agosto ya hay posibilidades de llegar al siguiente agosto, y de que a las vacas flacas sí se las lleva, así dicen que sí, que se las lleva. Bueno. Pero bueno, no sé si es creencias populares o tal vez se ajuste a la realidad. Por eso digo, yo no sé si existe una demostración científica de este fenómeno. Pero bueno, ahí está el dicho. Genial. La frase en realidad. La frase. La siguiente. Nanten de vei maché y vuelto ajeno o uva ecue. Upaba ecue. Upaba ecue. Sí. Nanten de vei maché y vuelto ajeno o upaba ecue. Yo no entiendo, yo ya no entiendo más nada, dice el que se quedó con el vuelto ajeno. Esto ocurre con frecuencia. Sí. O sea que muchos aprovechan de esa confusión creada y aprovecha para su beneficio. Sí. Bueno, eso es. Así mismo esa es la frase. La frase y la interpretación, que esto sería algo así como pescar en río revuelto. Exacto. Totalmente. Perfecto.
Bueno, la siguiente. Y conocido ve burro nacewi. Bueno, se sabe de que el rebuzno del burro es sumamente inconfundible, ¿verdad? Característico. Y se compara con ciertas personas que se destacan por algunas características que las distinguen. Por su forma de reírse, de hablar, de actuar, por su forma de ser en la vida. O sea, se les conoce también por sus antecedentes, por sus andadas, como se dice, por sus malos pasos. Entonces es conocido y se le compara como el rebuzno del burro. Se le conoce a eso por sus antecedentes, se le conoce por su forma de reírse, peajina, fulanito, fulanita. Enseguida se les ubica, ¿verdad? Es eso, de que eso es lo que expresa esto. Es muy característico de. Exacto, son cosas que le caracterizan y por las cuales se les conoce. Perfecto. Bueno, otra. Iporaya es chupé, maerañan bobaita. Ese es un clásico hoy en día, ¿eh? Sí, esto inclusive denota un cierto pesimismo del paraguayo hoy día, porque anteriormente decía ipona y tereí, daipori y baiba. Demasiado bien, no hay nada malo. Sin embargo, ahora dice ipona ya y chupe. Digamos que bien. Maerañan bobaita, ¿para qué vamos a afear? Entonces suena ya un cierto grado de pesimismo en esa expresión. Y es así como una suerte de queja reprimida. Eso es lo que se quiere decir con iponá ya echupe. Maerañan bobaita. El famoso bien o te cuento. Sí. Sería más o menos. Bueno, excelente. Y la última por esta tanda que sería, este es muy gracioso. Ñan de Yara Zapatutaco. Ñan de Yara Zapatutaco me parece inclusive una aberración. Bueno, lo que sí vamos a traducir sería por los tacos de los zapatos de Dios. Sí. Bueno, pero esta expresión se usa ante algo inesperado, algo desconcertante, sorprendente, al punto que nos sobresalta. Entonces decimos ñan de Yara Zapatutaco. En esas ocasiones se usa esta expresión. Que es bastante fuerte y traída de los pelos realmente. Traída ¿verdad? de los pelos, pero realmente expresa la sorpresa. Y bueno, con esto concluimos los dichos y frases de los paraguayos en su parte 30. No sin antes recordar las redes sociales para que nos sigan a través de las mismas. A vos te encuentran en Facebook como @BettyFigueredoOficial, en Instagram como @BettyFioficial, en TikTok como @BettyFigueredo01. A mí me encuentran en Facebook, Instagram y TikTok como @AramiAlfic. En el canal de YouTube estás como @BettyFigueredoOficial con tu fotito y características. Así que bueno, entran, se suscriben y le dan la campanita para recibir todas las notificaciones y ayudarnos a seguir creciendo. Y por supuesto en la página web www.bettyfigueredo.com, donde vamos subiendo muchas cosas y ya desde luego hay muchas cosas donde quien quiera saber sobre tu carrera, fotografía, un poco de todo, ¿verdad? Discografía incluso, está en la página, teatro, en la página web. Absolutamente todo ahí encuentran. Y no nos queda más que agradecer muchísimo a toda la gente que nos deja sus comentarios, que nos da su apoyo. Asimismo, vimos también algunos reclamos de la cocina y reclamos también de la música. Sí. Pero estamos apretaditos de tiempo. Bueno, yo creo ahora a mí que ya este año vos estás ya un poco más alivianada de compromisos, ya recibiste tu título de profesora superior de canto. Ahí vamos por otro título, pero queda otra etapa que tenés que también completar y cerrar, que está bastante difícil y te resta tiempo, ¿verdad? Sí, no, desde ya que todo lo que es el trabajo que hacemos y el editar y eso porque soy yo la que edito, ¿verdad? La edición y todas esas cosas lleva su tiempo, ¿verdad? Y sobre todo cuando hacemos de la mejor manera para la gente, es lo que queremos. Así como la gente nos da lo mejor de sí,
nosotras también. Es un gran compromiso. Es un gran compromiso. Entonces tratamos de hacerlo de la mejor. Así todos metemos la pata algunas veces. Inclusive a mí que revisamos. Y así todo, muchas veces volvemos a pifiar, como se dice. Pero es con buena onda, o sea, no. Es cuestión de hacer el famoso fe de rata. Y bueno, y continuar, ¿verdad? Porque bueno, todos podemos llegar a equivocarnos o cosas por el estilo. Por eso es que valoramos, Arami, justamente que nos muestren. Que nos escriban. Y que nos muestren nuestros errores. Sí. O nos consulten sobre ciertas dudas que tienen. Sí. Entonces, vamos aprendiendo todos juntos. Claro que sí. Y muchas gracias por eso, de verdad. Sí, muchísimas gracias. Gracias por las menciones en las historias. Eso nos ayuda muchísimo. Cada vez que te arroban a vos y comparten una historia es algo maravilloso porque nos están ayudando a seguir creciendo. Al igual que la gente que comparte los videos de YouTube, obviamente que se suscribe luego ya es maravilloso. Suscríbanse, denle a la campanita, eso nos ayuda un montón. Igualmente los que nos escuchan a través de las plataformas de podcast, si nos suman a su playlist, es una ayuda espectacular, nos ayudan muchísimo, tanto en el podcast de vivencias como con tus músicas, ¿verdad? Porque tenemos varios materiales subidos a las diferentes plataformas, Spotify, Deezer. Las plataformas de música, como yo le digo. Exactamente, a las de música, subidas a la música. Muchísimas gracias a los que nos acompañan ahí y a los que nos acompañan a través de este medio que son las plataformas de podcast. Muchísimas gracias también por sumarnos a su playlist. Y bueno, agradecer infinitamente todo eso. Amén y amén. Sí, por todo lo que nos dan. Y bueno, con esto concluimos este capítulo de vivencias con dichos y frases de los paraguayos en su parte 30. Nos vemos a la próxima. Si Dios quiere, así será, Arami.